Esta coyuntura que vive el país, siempre es pertinente hablar con el CONANI, con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, por lo que implica este tema. Pero cuando me refiero a la coyuntura, hablo de los niños en medio de estas deportaciones, que eso ha estado sonando mucho, y de la niñez en sentido general en la República Dominicana. Por eso es grato tener aquí en los estudios a Ligia Ginés Pérez Peña, ella es la presidenta ejecutiva del CONANI, Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, y Pacis Paulino es el director de Desarrollo Territorial y Supervisión de esta institución. Vamos a hablar de estos temas, los niños en medio de las deportaciones y las labores que despliega el CONANI. Buenos días a nuestros invitados. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Déjeme, aquí estamos. Nosotros lo entrevistamos vía telefónica hace un par de semanas, usted nos dio unos datos. Así es. Después vi una nota del CONANI relativizando alguna cosa, pero vamos entonces a actualizarnos. ¿Cuál es el procedimiento de la cantidad de niños que están involucrados respecto a las deportaciones? Bien, ante todo, esos datos que dimos en ese momento fue un dato general de todos los niños que hasta ese momento habían sido llevados a un centro de interdicción, como se le llama, a los espacios donde migración lleva a las personas con fines de deportar. Cuando hablamos de niños y adolescentes, no usamos el término deportaciones, sino que hablamos de retorno asistido hacia Haití. Y eso tiene todo un procedimiento, hay un protocolo de movilidad que hace un par de años que se estaba aplicando, aunque formalmente fue, digamos, puesto en ejecución hace algunos 7 u 8 meses más o menos, pero ese protocolo de movilidad tiene una serie de pasos que se deben dar cuando se trata de niños y adolescentes. Antes de que Patsy dé los datos más concretos, debo decirles que cuando un niño, un adolescente, que se supone de nacionalidad haitiana, y digo se supone porque en el momento quizás que lo toman para llevarlo allá no tiene una identificación, pero se lleva al centro de interdicción y ahí CONANI tiene un equipo que inmediatamente ese menor, si está acompañado de un adulto que se supone con algún vínculo filial con ese adulto, ¿verdad?, con ese niño, CONANI tiene el deber y lo hace de validar ese vínculo, de ver si realmente ese niño, esos adultos son los responsables de ese niño o esos niños o adolescentes. Si no se puede validar ese vínculo, entonces CONANI inicia una investigación que muchas veces da el traste con que puede ser una posible trata de personas. Ustedes saben que muchos de esos niños los traen adultos para ponerlos a pedir en la calle, entre otras cosas. Si realmente ese niño no se le ubica ningún vínculo familiar en el país, entonces, luego de hacerle evaluaciones psicológicas, una serie de preguntas y todo eso, entonces se le hace un expediente y se le entrega al IBERS, como habíamos dicho, ¿verdad? Que a veces hay que cruzar la frontera, a veces ellos llegan a la frontera, se le entrega y ya de ahí para allá. Es el Instituto de Bienestar Social de Bienestar Social y de Investigación de Haití, IBERS. Entonces, ya de ahí para allá, ellos o ubican la familia de esos menores en Haití, se los devuelven, o toman bajo protección en alguno de los espacios que ellos tengan a esos menores. Si por el contrario los menores están acompañados y se valida que son sus familiares, pues entonces migración a todos juntos pues ya los lleva a la frontera para su deportación, para la deportación de los padres junto con sus hijos. Y ese es el procedimiento. Ese dato a grandes rasgos. Patsy, además de ser nuestro director de gestión territorial y supervisión y desarrollo territorial, eso quiere decir que él es el que se encarga de todas las oficinas que tenemos, de las 38 oficinas que tenemos
a nivel nacional. Es el enlace también con migración, o sea, PATSIS es el que representa a CONANI en migración para todos estos asuntos cuando hay menores, digamos, involucrados en estas deportaciones. Entonces PATSIS tiene cifras actualizadas. Nos interesa la cantidad de niños que han pasado por este proceso. Sí, justamente como le señalaba la presidenta, hay un procedimiento, hay un protocolo que a partir de que recibimos la notificación por parte de la Dirección General de Migración, pues nuestro equipo, que está permanente en cada uno de los centros de interdicción y en los centros fronterizos, aborda estos casos. Para el periodo de enero a marzo, nosotros tenemos reportado unos 2.500 niños, niñas y adolescentes que han entrado en la operación de los operativos de interdicción de migración. Dentro de esta cifra, hay unos 982, que fue la cifra que se ofreció, que son no acompañados, que es la materia que nosotros abordamos, porque como bien indica la presidenta, cuando se encuentra un niño acompañado, el niño corre la suerte del adulto. En el caso propio de los 982 casos no acompañados que aborda el CONANI, de estos, 479 fueron reinsertados en territorio dominicano con sus familias, porque a partir de la identificación de arraigo que tienen familiares, nosotros hacemos un proceso de investigación, documentamos el tema en base a si está registrado en un centro educativo, el arraigo a nivel comunitario. Entonces estos 479 niños fueron reintegrados en República Dominicana con sus familiares, mientras que 499 fueron retornados de manera asistida al IBER a través de un proceso de coordinación con las autoridades haitianas. En los puntos fronterizos, nosotros tenemos oficinas en los 4 puntos fronterizos, y sobre todo por Dajabón y Elías Piña se produce ese trabajo coordinado con nuestras oficinas que, previo a procesos de evaluación y de investigación, se documenta y se entrega bajo entrevista a las autoridades del IBER. Esos 499 niños y niñas retornados con acompañamiento de un adulto, algunas personas denuncian, vinculadas al trabajo, ONG trabajando con niños en este tema, que se hace, digamos, no respetando los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces quisiera saber si la práctica de deportar menores sin sus familiares es posible dentro del marco de la Convención de Derechos del Niño, y si también esta labor que ustedes hacen tiene el acompañamiento de organismos internacionales vinculados al tema de la defensa de los niños y niñas. Sí, efectivamente, desde noviembre del 2020, nosotros venimos con un proceso de trabajo compartido de la mano de UNICEF para ir desarrollando capacidades instaladas para que todo procedimiento sea cónsono con la Convención, con la Constitución de la República, con la Ley 136 y normativas internacionales de buen trato, ¿no? En materia de niños no acompañados, todo el proceso se hace en coordinación con DGM y bajo la asistencia también de UNICEF, que está en estos centros de interdicción, y que durante todo este periodo hemos venido desarrollando todas las capacidades y competencias a nivel local y en los centros de interdicción, contratando personal especializado, incluso que hablan creol, que desarrollan habilidades para una entrevista adecuada, cercana, que haga ese rapport con cada niño, niña, adolescente que está en esa situación, que por una situación X particular se ven retenidos en estos operativos de interdicción que realiza la Dirección General de Migración. No, y que de hecho, ese protocolo de movilidad que nosotros aplicamos para estos casos, lo elaboramos con la asistencia técnica de UNICEF y de UNFPA también, ¿verdad? Pero sobre todo de UNICEF. O sea que lo que nosotros estamos aplicando ha sido realmente consensuado con los organismos internacionales, por eso es que probablemente no se escuchan a esos organismos desacreditar este proceso en cuanto a la aplicación de ese protocolo, porque fue consensuado con ellos y bajo
la asistencia técnica de ellos. Y que además ha contado con la participación tanto de la Dirección General de Migración, del Instituto Nacional de Migración y de un conjunto de instituciones como la Procuraduría especializada en niños, niñas y adolescentes, que durante alrededor de 2 años trabajamos el protocolo y finalmente fue aprobado el año pasado por parte del Directorio Nacional del CONANI. Señora Janet, ¿ha habido, digamos que, confusión tal vez con los datos que ha emitido Migración y los que ha dado CONANI? En algún punto intentaron que fuera el mismo número por las conversaciones que se dieron en una rueda de prensa, pero ¿cuál es en qué consiste la diferencia entre los números de Migración y los números de CONANI? ¿Y por qué los niños deportados le dicen que están retornando de manera asistida? Porque ellos no quieren retornar. El tema con eso es, Migración da datos, digamos, generales, de menores acompañados y no acompañados. CONANI establece los menores no acompañados que llegan a esos centros, solamente, que son la materia de nosotros, porque el que tiene su familia y se va con su familia, pues ya no es cuestión, porque esos se supone que tienen sus derechos ya garantizados porque su familia está ahí. Entonces, no es diferencia de datos, sino que ellos hacen la contabilidad tomando en cuenta a todos los niños, acompañados o no, y nuestros datos se basan en aquellos niños que abordamos porque son no acompañados, llegan a esos centros no acompañados. Además, es importante decir que cada niño que CONANI aborda hace todo un registro, un sistema de registro que permite identificar con el nombre que refiere el niño, sabiendo la dificultad de documentación que tienen la población haitiana. Y cada uno de estos, además de hacer una entrevista, documentarlo, fotografía, que pueda versar sobre el abordaje que se ha realizado, y que esta información entonces con los casos que son reintegrados familiarmente se entrega bajo una documentación al familiar que se le está entregando y a la autoridad del IBER también. O sea, no es solo un simple trámite, todo este proceso se hace una vez que trasladamos a los niños en medios adecuados, con personal entrenado, capacitado, se le entrega y se entrevista a cada niño por parte de la autoridad haitiana. O sea, no es una deportación. No es llevar al niño al punto fronterizo y dejarlo, no. Es acordamos en un punto, ya sea en las propias oficinas del IBER, porque también en ocasiones pasamos porque queda cerca, o en el punto fronterizo. Cada uno de estos niños son entrevistados por la autoridad del IBER y recibidos para ser reunificado familiarmente en su país o ingresado en un centro de protección para niños en lo que se identifican sus familiares. ¿Por qué se llama retorno asistido y no deportación? Porque realmente es una deportación, ¿no? Sí, pero la diferencia es, por ejemplo, los adultos se dejan en la frontera y ellos se van solos. En este caso, si tienen hijos, se llevan sus niños. En este caso, cuando son niños solos, no lo dejamos en la frontera y váyanse por ahí, sino que se lo entregamos con documentación y todo a una autoridad competente que ya de ahí para allá ya es otro país y ya ellos se encargarán o de identificar sus familiares y reubicarlos en sus familias o de ponerlos en un espacio de atención residencial, de protección, hasta tanto aparezcan sus familiares. Cuando ustedes dan esta cifra, a uno le aparecen varias preguntas y qué bueno que ustedes estén acá. En principio ustedes dicen que entre enero y marzo se han visto involucrados en operativos de la Dirección General de Migración 2.500 menores. Y después de eso se hace pues otro discriminado en el que ustedes dicen que hay de ellos 982 menores que no estaban acompañados. Asimismo dicen que hay 479 que han sido reinsertados con su familia. Me gustaría que me explicaran en qué consiste el proceso de reinserción con su familia y en el caso de cuál es el procedimiento que utiliza CONANI para determinar que un menor se corresponde a un grupo familiar en cuestión, porque una de las cosas que se dicen es que no hay documentación por parte de la población haitiana. Entonces, si usted no tiene documentación suya para regularizar su estatus migratorio en ningún país, ¿cómo usted prueba que usted es papá o mamá de un niño, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que me ayudaran a esclarecer esas
esas 3 preguntas. Sí. Claro que sí. Adelante. Inmediatamente hay el reporte de un niño en un centro de interdicción, Sí. independientemente esté o no acompañado, CONANI es activado. Y en el proceso, pues, se van identificando lo que refieren, un niño que va teóricamente con un familiar. Con un adulto. Cuando no se logra tener una documentación, ya sea un acta de extranjería, acta de nacimiento de extranjería, o documentación o pasaporte, que normalmente puede haber dificultad, se utilizan técnicas de abordaje para ver el vínculo afectivo entre el niño o niña y el familiar, fotografías que permiten entonces validar que ese niño está vinculado familiarmente a esta persona adulta. Inmediatamente eso, con los medios que hay, con las limitaciones que hay, esta población es abordada directamente por la Dirección General de Migración. Mientras tanto, nosotros le asistimos con el tema de alimentación, ropa o cualquier situación que haya que asistirle a esta población acompañada. Exacto. Ahora, cuando en un caso, por ejemplo, que hay una persona adulta que dice ser referente familiar y se investiga y se ve que puede ser un posible tema de trata o que una persona que está haciendo un traslado que se le entregó a esto, entonces ese niño pasa a condición de separado, que es la misma categoría de no acompañado. Ahora bien, los no acompañados, una vez nosotros a través de todo el sistema de información y todo el tema de vinculación territorial, porque CONANI tiene 38 oficinas en todo el territorio nacional, inmediatamente se identifica un niño no acompañado, comenzamos el proceso de entrevista, de búsqueda de información, de referentes familiares, de si está escolarizado, y partimos de un principio fundamental, que es la no separación familiar. Entonces, en este contexto, independientemente de la condición irregular en términos migratorios de este niño o niña adolescente que está no acompañado, está el tema de la reintegración sociofamiliar, puesto que hay hallazgos, por ejemplo, que están registrados en el sistema educativo, Sí. y estos son como los elementos fundamentales que se consideran para reintegrar, previo a un proceso de investigación y de contacto con los familiares en cada una de las comunidades. Así es. Decía al principio la delicadeza. Nelson, perdón. Sí, cómo no. Yo tengo otra pregunta. Este organismo que se llama el IVERS, desde la narrativa de la República Dominicana en el escenario nacional e internacional y el argumento gubernamental en gran medida para llevar adelante una serie de medidas desde el punto de vista migratorio, ha sido que independientemente de la voz que se ha elevado en organismos internacionales, no hay una interlocución efectiva con las autoridades del vecino país. Hablamos de un país que está prácticamente somalizado. Entonces me llama la atención que organismos como el IVERS, que pertenecen al Estado haitiano, sí funcionen, o si ustedes tienen confianza en ese organismo, independientemente de que considero que lo que usted dice es cierto. Una vez que están en poder de otra institución, evidentemente la responsabilidad pues ya está de aquel lado. Pero ustedes tienen confianza en que este organismo, en un país totalmente en guerra, somalizado, etcétera, pues puede llevar una buena gestión. Sí, porque fíjate una cosa, al igual que todas las instituciones que trabajan con la infancia, tienen generalmente la asistencia de organismos internacionales que se dedican a eso, por ejemplo UNICEF, que es de la infancia exclusivamente, y ese es un instituto que está siempre recibiendo la ayuda, la asistencia de ese tipo de organizaciones como UNICEF y otras que pueden haber en el territorio, aún en este momento de desastre en Haití, aunque realmente el mayor desastre está concentrado, digamos, en la capital de Haití, ahí es donde las bandas han hecho su agosto, como decimos aquí en Dominicana, y en algunos puntos, digamos, pocos, pero realmente ese instituto recibe la asistencia de los organismos internacionales y por eso puede operar. Y con la garantía de que ellos sí van a buscar los familiares, si no lo encuentran, ellos se tienen que quedar con ellos, como pasa con nosotros aquí, cuando hay un niño que tenemos que tener bajo protección, se investiga
dónde está su familia, pero si la familia no reúne las condiciones mínimas para tener ese niño, porque hay un ambiente de violencia, Claro. un ambiente tóxico, Conani se queda con ese niño hasta tanto esas condiciones se varíen. Sí, mire, acá vamos, pero brevemente, hay una diferencia entre 2.500 y 982. Sí. Eso lo maneja migración, pero son niños, ¿verdad? Sí. Es decir, que ahí, digo yo, Hay merecen más también, de aunque estén 1.500. acompañados, un trato especial. Pero parece que Conani no tiene nada que ver con No. esa diferencia. No, sí, es que la diferencia es que si tú vas con tu padre o tu madre, ya ellos son los responsables de ti. Sí, sí, yo entiendo Entonces, eso, pero son niños. Sí, Conani tiene claro. oficina en Dajabón. Sí. Tenemos En oficina los de cuatro Dajabón en puntos Elío porque Piñero. Riverón tiene que estar fronterizos. recogiendo los niños y los adolescentes y se queja como que él ha pegado el grito al cielo, pero Conani no nadie le tiene... ayuda. No, o sea, ¿cómo qué esperan bu- ustedes? Qué en bueno, Dajabón? qué bueno que usted toque ese tema. Brevemente, porque, brevemente. sí, hay un error en la población, en sentido general, y en muchos funcionarios. Conani no es un organismo para ir a recoger los niños que están en la calle. Conani sí da la voz de alerta cuando hay niños y eso puede decirle a las autoridades o nos llegan las quejas a nosotros y nosotros entonces coordinamos con migración, con la policía turística en muchos casos, con las autoridades que haya en el territorio y entonces esos niños van a buscarse, pero con las autoridades. Cualquiera, y así sea una autoridad en un territorio, no puede ir a sacar los niños así, porque cuando estamos coordinados, el alcalde de Dajabón está haciendo, o sea, está tratando de hacer su trabajo, digamos, pero ese trabajo no puede implicar la violación de todas las normas escritas sobre los derechos de los niños y los adolescentes. ¿Había recibido Conani denuncias de No. Dajabón de niños cometiendo fechorías, que es lo que dice el alcalde? No, y en todo caso, esas denuncias tienen que hacerle en la Fiscalía de Menores. Y Conani es ya la no sabe Fiscalía de Menores la que va, pero claro, coordina siempre con Conani, porque esa es la diferencia. Las autoridades que actúan solas van a cometer Bueno, errores. que Conani Para no se eso mueve debe por haber el la rumor público ni por coordinación. denuncia, sino por los trámites. Pero qué bien que ustedes tengan No, mecanismos. no, Yo creo que es no. importante señalar, porque Sí. si nosotros partimos de su premisa de que nosotros continuamente estamos recibiendo información de situación de alerta, de Exacto. riesgo, Y ustedes- inmediatamente, Claro, inmediatamente por se eso procede. digo que recibimos. Porque el mundo de ustedes está más organizado que el de migración. Por ejemplo, en migración se lleva una madre y el niño y la niña quedan agarrados atrás. Sí, eso pasó son hace- cosas dramáticas. hace un ¿verdad? tiempo. Que Claro. me imagino llama la atención de ustedes. No solo que llama la atención, sino que es A un la trabajo acción también bajo nuestra responsabilidad. Cuando una madre es retenida y reporta que Que ha tiene dejado niño. un niño en una comunidad, inmediatamente el equipo de Conani se traslada a esa comunidad, Y busca identifica al niño y como hay un principio de no separación familiar, pues se integra con la madre para que entonces la autoridad migratoria, que es el que lleva la normativa, pueda aplicar el procedimiento. Bueno, gracias doña Ligia, gracias Pasi por estar con nosotros. Bueno. Y gracias a los televidentes que tomen y dejen de las explicaciones que se han dado. Pero se ha visto la diferencia entre los 2.500, los 982 y los 489. Que hay 4, que ahorita yo le pregunto qué pasó con él, pero vamos a la pausa.